Ayer nos subió el link de la visita. Me quedé esperando, maestra. Yo sí pude ¿Sí tener querías el tiempo. entrar? Sí, Fíjate sí. que ya no les pude escribir. Se canceló, pero va a ser el día martes y va a ser a la empresa Hatco, que está en Aguascalientes. Esta visita yo la estoy liderando, muchachos, y como ustedes son mis alumnos, claro que van a estar invitados. Ya en estos días les mando cómo va a ser la ida y todo, y también les mandaré pues no sé, como el justificante para si van a perder alguna clase, los maestros lo toman en cuenta. Es para mecatrónica, pero por ser mis alumnos, claro que los invito. ¿Perdón? ¿A qué hora sería la siguiente? Todavía no tengo bien confirmado, pero yo les aviso que al cabo, pues por aquí nos vamos a estar viendo diario. Ok. Muchísimas gracias, maestra. Sí, gracias a ustedes. Bueno, jóvenes, vamos a empezar entonces, por ahí les mandé las tablas de Laplace para que me hicieran favor de imprimirlas y poder trabajar. Nos quedamos nosotros en esta pequeña tabla que viene dentro de lo que les envié, es la primera tabla que les envié con 8 renglones y que de alguna manera ya hemos estado trabajando. Por ejemplo, la transformada del seno hiperbólico de AT ya lo sacamos y así, ¿no? Varios ejercicios. Nada más que les quiero, antes de utilizar las tablas y hacer ejercicios, les quiero mostrar cómo sería la transformada de Laplace para la derivada. Vamos a sacar la transformada de Laplace para la derivada. Vamos a poner f mayúscula prima, que depende de t, y cómo lo sacaríamos, ¿sale? Voy a recordar que f' de t es la podemos expresar como la derivada de t, de f, perdón, respecto de el tiempo. Así. Ahí está. Entonces, esto lo voy a recordar porque ahorita lo voy a utilizar. Ok, entonces vamos a empezar. La transformada de una derivada ahí. Vamos a utilizar la definición formal, si te acuerdas. La definición nos dice que es la integral impropia que va desde 0 hasta infinito de e a la menos st por la función que quiero transformar. En este caso, pues es la derivada de t. Entonces voy a integrar respecto del tiempo. Y entonces, si tú te fijas, si yo aquí despejo de alguna manera, yo tengo que f' de t por dt en realidad es la diferencial de la función. Entonces, esta parte, si tú te fijas, yo la tengo aquí. Entonces voy a sustituir ese valor de tal manera que la transformada de la derivada de f, otra vez vuelvo a poner la integral impropia, t a la menos st, y aquí voy a poner diferencial de la función. Esta integral la voy a resolver por partes, donde a u le voy a dar el valor de e a la menos st, saco la derivada, la diferencial, y sería menos s por e a la menos st por dt. Y de b, pues lo dejo con lo que sobra, que es de f de t. Integramos para sacar b, y entonces lo que obtengo es f de t. Esto lo utilizo para sustituirla en la integración por partes. Entonces, la transformada de la primera derivada es igual a u por b. En este caso sería ft por e a la menos st en los límites de 0 a infinito, menos la integral de 0 a infinito
de B, que es ft, por menos du, que es S, por E a la menos ST de T, cierro ese paréntesis. Entonces la transformada de la primera derivada me dice que es igual a f de t por E a la menos ST, evaluada en la semirrecta, quedaría más, saco la S porque es constante, y solamente dejo E a la menos ST por la función f de t, de 0 a infinito la integral. Y fíjense bien, cuando nosotros vimos la primera clase de esta unidad, habíamos dicho que la transformada de una función f de t se define como la integral impropia de 0 a infinito de e a la menos st por la función que quiero transformar. Y esto era o llega a ser f de s. Y si tú te fijas, aquí tengo esa definición. Entonces, este de aquí lo que me va a dar es f de s, según la definición. Entonces, ahora sí, voy a sacar la transformada de la función, la vamos a evaluar. Habíamos dicho que e a la menos infinito te da 0 cuando es el límite superior. Lo voy a hacer, no importa que escriba mucho. F de t por e a la menos infinito menos f de t o f0, más bien, f0 porque lo voy a evaluar en 0 por e a la 0, más s, y ya voy a sustituir el valor de f de s. Entonces, esto dijimos que es 0, por lo tanto, la transformada de la primer derivada de la función f mayúscula es igual a f mayúscula negativa evaluada en 0 más s por la función f de s, que si yo la arreglo, me quedaría así. La transformada de f' de t es igual a s, f de s, menos f evaluada en 0. Y ahí está la primera derivada, la transformada de la primera derivada. Entonces, si yo quiero hacer un ejemplo, y si yo les digo, a ver, ¿cuál es la transformada entonces de y' de x? Siguiendo esta fórmula, pues va a ser s, y mayúscula evaluada en s, menos y con valor inicial. Eso sería. ¿Cuál es la transformada de Laplace para la derivada de x mayúscula prima de t? Según la fórmula que yo tengo ahí, sería s, x minúscula de s, menos x mayúscula evaluada en 0. ¿Cuál sería la transformada de Laplace para x minúscula que depende de t? S, x mayúscula de s, menos x evaluada en 0 minúscula. ¿Sí ven? Ya tengo aquí la fórmula para sacar la transformada de la primer derivada. Y si ustedes se van a sus tablas que yo les entregué, la tercera tabla, observen la fórmula número 5. Esta la voy a poner con este azul y dice la fórmula número 5, así. S, F minúscula de S, menos F mayúscula 0, y acá viene F mayúscula prima de T. Arriba dice F de S, que es la transformada, y acá arriba dice F de T. Si lo ven, esta es la fórmula número 5. Y vean que llegamos a la misma, al mismo resultado. Entonces, ahí en su fórmula viene la 6, que es para segunda derivada, o sea, para la transformada de la segunda derivada. Y ahí te dice que es S cuadrada, la transformada es S cuadrada
f de s menos s, f mayúscula evaluada que es la fórmula general para un grado, para una derivada de orden n. Pero aquí nosotros ya la demostramos cómo sale esa fórmula. Entonces, lo que quiero resumir es que todas las fórmulas que yo les mandé, que la tercera son 62, luego la segunda fórmula o la segunda tabla son 31, y después la primera tabla son 8. Todas están ahí ya en tablas, entonces ya no tengo que integrar en forma impropia, sino ya tengo que solamente buscar la tabla donde se asemeje la función que yo quiero transformar. ¿Sí se entendió? ¿Como un nuevo formulario? Sí, el que les mandé, ¿sí lo ven? Sí, pero, o sea, eso lo aplicaríamos cada vez que, en lugar de estar haciendo todo el proceso, ¿no? Sí, todo. Van a usar como un formulario, exactamente, si ya entendí tu pregunta. Como un formulario. Pero si te preguntan, oye, y si no tienes las tablas, ¿cómo lo haces? Ah, pues aplica la definición. Aquí está la definición de transformada de Laplace. Solo era un archivo, ¿verdad, Miss? Sí, y en ese mismo archivo vienen como 3 diferentes numeraciones. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Lo voy a estar explicando así pero muy detenidamente para que quede claro, y ya después le vamos aumentando la dificultad a los problemas. Entonces, no les di los problemas que haríamos del libro para esta parte, porque lo podemos sacar de algunos otros libros. Pero para las transformadas, para resolver ecuaciones diferenciales a través de transformada de Laplace, vamos a hacer del 951 al 984. Estos problemas, la ventaja es que traen su resultado, entonces pueden resolverlos y ver si lo hicieron bien o no. Y cualquier otro libro que les mande, por ejemplo, el SIL, también traen muchos ejercicios que podemos resolver. Entonces vamos a hacer el primero. Tengan listas sus tablas, por favor. Y el primero es el problema 951. En este mismo problema voy a explicar lo que es la transformada inversa. La transformada inversa es la misma tabla, pero en vez de irme a la derecha, me voy a ir ahora de derecha a izquierda. ¿Sale? Esa es la única diferencia. El problema te dice, y le voy a poner como hacíamos los problemas de la unidad 2. Y' más 3y es igual a e a la menos 2x. Así. Evaluada cuando x vale 0, y toma el valor de 0. Ese es el problema. Entonces vamos a resolverlo. Entonces aquí les voy poniendo. Vamos a aplicar transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Entonces lo aplico. La transformada de y' más 3y igual a la transformada de e a la menos 2x. La ecuación no fue alterada. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes integran una función f de x más g de x, todo esto por dx, ustedes lo que hacían era separar
en dos integrales. Y aparte, si tenían una constante C2 aquí y una constante C1, podían sacar las constantes de la integral. Como yo ya sé que la transformada de Laplace en realidad es una integral, puedo hacer eso ya con la transformada acá. Entonces voy a hacer lo mismo que en las integrales. Voy a separar y', saco el 3 porque es constante y aplico la transformada en esto. Y esto es igual a la transformada de e a la menos 2x. Ahí está. Ahí está. Y tengo tres transformadas. La primera las voy a poner de otro color. Fíjese, la primera dice que voy a tener que buscar la transformada de y'. Esto lo estoy haciendo ahorita porque lo estoy explicando. Después lo vamos a hacer en el mismo renglón. Pues vamos a sacar la transformada de y'. Para lo cual van a sacar su tabla y se van a ir a la fórmula número 5, que fue la que acabamos precisamente de hacer. Entonces, la fórmula número 5 dice así. Tiene aquí un S, una función f de S, menos f mayúscula, evaluada en 0. Y eso es para la f' de t. ¿Sí? O sea, de aquí para acá sacan transformada de Laplace. Y de aquí para acá, digamos, es la transformada inversa, que la voy a poner como L a la menos 1. ¿Sale? Por eso es que digo que se utiliza la misma tabla. Ahí está. Entonces, siguiendo eso, fíjate bien cómo tengo aquí F mayúscula y acá tengo la F minúscula. Entonces, siguiendo ese patrón, yo voy a poner C, voy a poner la letra contraria. Como aquí tengo Y minúscula, pues pongo Y mayúscula, que depende de S. Menos, pongo la misma letra, Y minúscula, evaluada en 0. ¿Ahí tienen algún problema? Fue esto lo que puse. Maestra, yo la verdad sí me perdí un poco. ¿Me podría volver a explicar eso? Ajá. A ver, ¿tienes tu tabla? ¿Tu tabla? Sí, A ver, maestra. chécala. La 5, ¿ya la observaste? ¿Tu renglón número 5? Y si no me equivoqué, es esta que puse aquí. ¿Ya la observaste? Sí, maestra. Ok, fíjate bien. A ti lo que te están pidiendo es que saques la transformada de Y'. Tu Y' depende de X. Así. Entonces, la vamos a transformar a este lado siguiendo la regla que tengo en lo que subrayé. Entonces, voy a poner S, la pongo S. Luego pongo la letra F, pero contraria a la letra que tengo acá. Como aquí tengo Y minúscula, yo voy a poner Y mayúscula, que depende de S. ¿Hasta ahí algún problema? Todo bien, maestra. Ajá. Luego sigue un menos. Pongo el menos. Y fíjate cómo es la misma letra. Entonces yo pongo la misma letra Y, pero evaluada en 0. Ya transformé la Y'. Si te fijas, es la que puse aquí. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Gracias. Ajá. Así lo vamos a ir haciendo. Si tienen duda, me van preguntando y lo vamos haciendo paso a paso, ¿sale? Entonces, ya vimos cómo utilizamos la fórmula número 5, que es la de la primera derivada. Ok. Después voy a sacar la transformada de Y minúscula. Entonces, esa fue la definición que vimos, muchachos. Fíjate bien ahí en esa misma tabla, hasta arriba tienes F mayúscula de T y acá pones F minúscula de S. ¿Sí? Ahora,
Si yo saco la transformada de Y minúscula, ¿qué obtengo? Obtengo Y mayúscula de S. ¿Sí se entendió eso? Entonces, como yo tengo una Y minúscula, pues la transformada es Y mayúscula, pero ahora depende de la variable S. Así. ¿Cuál es la transformada de X minúscula? X mayúscula que depende de S. Perfecto. ¿Cuál es la transformada de T minúscula? T mayúscula que depende de S. Perfecto. ¿Cuál es la transformada de Y mayúscula? Y minúscula de S. ¿Sí se entendió todos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces fue lo que hice aquí. Ya, la transformada de Y, pues es Y mayúscula que depende de S. Ahora, la tercera. Voy a sacar la transformada del exponencial E a la menos 2X. Se van a ir a la fórmula número 5 también, pero de la otra tabla. Busquen el renglón 5. O de la chiquita que tienen ahí, es la número 4. La 5 o la 4 y la voy a poner. Fíjense, tienen E a la T, E elevada a la AT, y su transformada es 1 sobre S menos A. ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok. E a la menos 2T la voy a transformar. ¿Cuánto vale A? Lo estoy poniendo en un redondo. ¿Cuánto vale A? Menos 2. Entonces tú vas a poner 1 sobre S menos menos 2. ¿Cuánto te da? 2. Ahí está. Ya transformé las 3 funciones, ya las tengo. Entonces ya ahora sí, reemplazo. Entonces, pongo, fíjense bien, S, Y mayúscula de S menos Y minúscula evaluada en 0, más 3, Y mayúscula de S, igual a 1 sobre S más 2. Ya lo reemplacé. Pero resulta que Y evaluada en 0, ¿cuánto me da? ¿De dónde saqué ese dato? Del problema. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Quito esa parte. Y que multiplico a Y de S más 3Y de S es igual a 1 sobre S más 2. ¿Qué tengo en común en el lado izquierdo? Y mayúscula que depende de S. Entonces, ¿qué le hago ahí? ¿Se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Factorizar. Entonces aquí factorizamos una Y de S. Entonces ya la factoricé ya. Y me queda 1 sobre S más 2. Entonces, de ahí despejo Y de S, que es 1 entre S más 2 por S más 3. Ahí está. Fíjate bien, cuando tú reemplazaste las transformadas, te quedó una ecuación algebraica. Ahora, yo tengo que encontrar cuánto vale Y de S, pero la voy a transformar, o sea, me voy de reversa para encontrar Y de T, Y de X, perdón. Entonces esto, no sé si ustedes se acuerdan, esto se parece como a fracciones parciales, donde yo sé que 1 sobre S más 2 por S más 3 le corresponden 2 factores lineales de este estilo.
Y que si además yo lo resuelvo, me quedaría AS más 3A más BS más 2B entre la multiplicación de S más 2 por S más 3. Y entonces, con esto yo lo que digo es que 1 va a ser igual a A más B, que multiplica a S, más 3A más 2B. ¿De dónde A más B es igual a 0? Y 3A más 2B es igual a 1. Entonces yo sé que A es igual a menos B de la primera ecuación que tengo. Entonces sería menos 3B más 2B igual a 1. Por lo tanto, me queda que menos B es igual a 1. Por lo tanto, B vale menos 1. Si B vale menos 1, ¿A cuánto vale? 1. Entonces, quiere decir que Y mayúscula de S es igual a 1 entre S más 2 menos B, que es 1, entre S más 3. ¿Hasta ahí alguna duda? Aquí, ahora aplicamos transformada inversa a toda la ecuación. Le voy a poner aquí transformada inversa a toda la ecuación. Ahora, yo tengo la y de S. Si yo me voy de aquí para acá, estoy aplicando transformada inversa. ¿Cuál es la transformada inversa de y de S? Es Y. Pero es X, perdón, que depende de X. Ahora, voy a aplicar transformada inversa a 1 sobre S más 2. Vean el renglón 5. Lo voy a borrar aquí para que quede bien clarito. Tengo el renglón 5 o 4, como ustedes quieran. Yo voy a aplicar transformada inversa a 1 entre S menos menos 2. ¿Sí están de acuerdo que es S menos menos 2? Para que me dé S más 2. Sí. ¿Y cuál es la transformada? E a la menos 2t. Entonces quiere decir que aquí es igual a E a la menos 2x. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre S menos menos 3? ¿Cuál es la transformada inversa? E a la menos 3. ¿Sí? Entonces aquí le pongo menos E a la menos 3x. Y termine. Resolví mi ecuación. Maestra, a mí no me quedó claro de cuando puso esa de y de x, ahí me perdí. Sí, yo también, maestra. Ok. Ok. Espérenme tantito, ¿eh? Espérenme tantito. Es que ya, como me sobraba un poquito de lugar, a lo mejor me fui muy rápido. Supónganse que me quedé
aquí donde puse eso de morado, aplicamos transformada inversa. Entonces ahí me voy a volver a repetir. Entonces aquí ponemos que aplicamos transformada inversa. Y lo voy a hacer paso a paso. La transformada inversa de Y de S. Ajá. Igual a la transformada inversa de 1 entre S más 2 menos la transformada inversa de 1 sobre S más 3. Ahí aplicamos transformada inversa a toda la última ecuación que teníamos. Fíjate bien, yo te había dicho que la transformada de Laplace de f de t, lo que te da es f de s. ¿Sí? O sea, cuando tú transformas una función f mayúscula que depende de la variable t, la estás transformando a una función diferente, que es f minúscula, pero que ya no depende de t, sino de un nuevo parámetro que es s. Eso es lo que puse ahí. Ahora, si yo me voy de reversa y yo aplico transformada inversa a f de s, lo que yo voy a obtener es f mayúscula de t. ¿Sí me expliqué? Es de sentido contrario. Entonces, ¿cuál es la transformada inversa de y de s? La respectiva letra, pero minúscula, pero que depende de x, porque tu problema depende de x. ¿Hasta ahí algún problema? A ver, ¿cuál es la transformada inversa de x mayúscula de s? X minúscula que depende de t. De t, ajá. Perfecto. ¿Cuál es la transformada inversa de y mayúscula que depende de s? Y minúscula de t, Muy bien. que depende de t. Uh-huh. ¿Ya entendieron? Entonces, si yo tengo y que depende de s, ¿cuál es la transformada inversa a y? Porque me van a preguntar, pero entonces, ¿por qué no le pone t? Porque en mi problema, y no depende de t, sino depende de quién. De X. Por eso le pongo y de x. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, maestra, muchas gracias, que ahí me voy a perder un poquillo, pero ya quedó, gracias. Sí, órale, pues. Okay. Ahora, nos vamos a ir a la transformada inversa de 1 sobre S más 2. Voy a utilizar el mismo renglón 5, porque les digo que en sentido contrario es para la transformada inversa. Entonces, la transformada inversa aquí me dice de 1 entre S menos A, me dice que es igual a E a la AT. Si yo tengo que voy a sacar la transformada inversa de 1 entre S menos 2, ¿cuál será la transformada inversa? E 2. a la A, que es negativo, ¿no? Pero le pongo X porque la variable de Y es X. Entonces le voy a poner E a la menos 2X. Ahora, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre S menos 3? Donde A vale menos 3. ¿Cuál será? E a la menos 3X. Entonces, menos E a la menos 3X. Y ya terminé. ¿En dónde integré? Si tú revisas tu problema, ¿en dónde integramos? En ningún lado.
Ahí veo el problema. No integramos, no derivamos, no nada. Aplicamos las fórmulas de transformada. En las fórmulas de la transformada está la integral impropia. Y desde el momento en que reemplacé todos los valores de la transformada de Laplace, me queda una ecuación algebraica. Entonces, estoy utilizando la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales 100% algebraicas. Por eso es que se facilita más el trabajo con transformada de Laplace. Y ahí está el resultado. ¿Qué es lo que debo de tener? Pues habilidad para utilizar la tabla. Y tener en mi mente cuando estoy ¿cómo se diría? Pues sí, en un espacio con la variable X y me transforma a otro espacio, pero ya la variable ahora es S. Y ya que estoy allí, que ando en el espacio S, algebraicamente lo resuelvo, lo hago más sencillo y me paso nuevamente a mi espacio X a través de la transformada inversa, utilizando las mismas tablas. ¿Se entendió? Sí, maestra. Todo este rayadero que estamos haciendo aquí, pues acuérdense que estamos en el proceso así de enseñanza-aprendizaje y eso lo estamos explicando. Pero después van a ver que lo vamos a aplicar y en un solo renglón vamos a hacer todo esto y va a quedar mucho más sencillo, en menos pasos. Pero estamos apenas trabajando. Vamos a hacer otro problema. Maestra, ¿puede regresarle tantito al anterior? Ahí Así. está. Sí, por favor. Ajá. Ahí la dejo tantito para que copien y ahorita hacemos el otro problema. Listo, maestra, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer entonces el otro problemita. Dice así, lo voy a poner así como viene bueno, no. Primero con y prima. Entonces, este es un problema resuelto que viene ahí y dice y prima menos 5y prima más 4x igual a 4. No es cierto, espérenme. Aquí y igual a 4. Con las condiciones. Ah, no, muchachos, es que no quiero hacer de segundo orden. Espérenme, déjenme buscar una de primer orden. Vamos a hacer entonces la 900
54. No porque estén difíciles, sino queremos primero que tengamos destreza en las de primer orden y luego ya nos vamos a las de segundo. Entonces dice así, y' más y igual a 2 veces el seno de, aquí le voy a poner x. Cuando x toma el valor de 0, y toma el valor de 0. Ahí está. Ok. Vamos a empezar, muchachos. Lo voy a poner todo en un solo renglón, a ver si no, si voy muy rápido me dicen y nos regresamos. Entonces aplicamos transformada de Laplace a toda la ecuación. Entonces fíjense bien, ya la voy a separar. La transformada de y' más la transformada de y igual a la transformada, nada más que saco el 2 porque es constante, a la transformada del seno de x. Le voy a pedir a alguien de los que está ahorita, que si me hace favor de dictarme cómo quedaría la transformada de y'. Quedaría S por Y mayúscula, que depende de S, Muy bien, menos Y minúscula, evaluada en 0. perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál es la transformada de y minúscula? Sería Y mayúscula, que depende de S. Perfecto. Y ya, vean cómo ya nos estamos metiendo al otro espacio S, ya nos va a quedar todo en función de S. Igual a 2. Ahora fíjense bien, voy a sacar la transformada de Laplace del seno de x. Se van a su tablita, la primera, si quieren, a la chiquitita que tiene 8 renglones, y esa nos sirve perfectamente. En este caso, tu fórmula te dice así, seno de AT, bueno, la voy a poner como está en la tabla. Dice el renglón número 5 y aquí dice seno de AT y le corresponde un valor de A sobre S cuadrada más A cuadrada. ¿Sí ya la vieron todos? Sí, maestra. Perfecto. A vale 1 porque tengo seno de X. Entonces A vale 1. Entonces la transformada de Laplace para el seno de X va a ser 1 entre S cuadrada más 1. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, maestra. Muy bien. Entonces le voy a poner aquí 2 que multiplica a 1 entre S cuadrada más 1. Ahí está. Voy a borrar esto. Ahí está. Ya lo tengo. Pero resulta que Y evaluada en 0 nos dice que es 0. ¿De dónde me saqué esto? De la condición inicial. Entonces, ya nada más me va a quedar, y factorizando además, me queda que Y de S, que multiplica a S más 1, es igual a 2 entre S cuadrada más 1, nada más. Ahí está ahí. Por lo tanto, Y de S es igual a 2 entre S cuadrada más 1 por S más 1. Ahí está. Y algebraicamente, yo sé que 2 entre S cuadrada más 1 por S más 1 le corresponde algo parecido a esto. ¿Sí o no? Sí, maestra. Muy bien. Entonces pongo aquí 2 es igual a AS más B que multiplica a S más 1 más C que multiplica a S cuadrada más 1. Ya. Ahí me ahorré muchos pasos porque ya hemos trabajado mucho fracción parcial. Quitamos paréntesis y nos queda AS cuadrada más BS más AS más B más CS cuadrada más C. Ponemos las S cuadradas y sería A más C
por S cuadrada, quito este con este, luego las S, que sería B más A, por S, quito este, y luego el término independiente que es B más C. Entonces, A más C me vale 0, porque no hay del otro lado ningún valor con S cuadrada. Luego, B más A es igual a 0. Y por último, B más C es igual a 2. C es igual a menos A y B es igual a menos A. Todo esto lo metemos acá y nada más nos va a quedar puro valor de A. B dijimos que es menos A, C es menos A, igual a 2. Menos 2A es igual a 2, por lo tanto, ¿cuánto vale A? Menos 1, B vale 1 y C vale 1. Entonces, fíjense bien, lo voy a poner aquí. Y mayúscula de S es igual a menos S entre S cuadrada más 1 Ahorita veo si los junto. A ver, déjenme ponerlo tal cual está ahí, si no lo separo. Sería entonces menos S más 1 entre S cuadrada más 1 más C, que es más 1 entre S más 1. Jóvenes, ¿sí estoy correcto en todo? ¿En los valores de A, B y C? Sí, maestra. Muy bien. S menos 1. Okay. Entonces sí me conviene separarlo. Voy a separarlo y me va a quedar menos S entre S cuadrada más 1 más 1 entre S cuadrada más 1 más 1 entre S más 1. Entonces aquí aplican transformada inversa. Entonces voy a hacerlo. La transformada inversa de Y de S, que yo ya sé que me va a dar Y minúscula, es igual a menos la transformada inversa de S entre S cuadrada más 1 más la transformada inversa de 1 entre S cuadrada más 1 más la transformada inversa de 1 entre S más 1. Y vamos a buscarlas en nuestra tabla. Abajo de esto les voy a poner qué fórmula usamos. Ya explicamos que la transformada inversa de Y que depende de S va a ser Y que depende de X. Igual, menos. Fíjense o chequen por favor la fórmula. 5, ¿no? No, porque tengo en el numerador tengo una S, ¿sí la ves? Sí, sí, sí. De la, ay, ¿cómo se llama? De la tablita de 8 renglones, fíjense en el renglón 6. Chequen todos, o más bien chequen el coseno de AT. ¿Sí corresponde a esa, muchachos? Sí, maestra. Maestra. Entonces, ¿qué sería? A ver, díctenmelo. Menos coseno de quién. De T nada más. Como es X, le pongo X, ¿sí? Coseno de Sí. X. ¿Sí? Sí, Ajá, sí. sí. Luego, más. Ahora sí, como dijo su compañero, la de arriba, la del seno. Busquen ahora seno de AT. Donde A vale un 1, o sea, A vale 1 y eso corresponde al seno. Seno. ¿De quién? Seno de X. Perfecto. De X. Perfecto. Ahora busquen S más 1. La número 4 es un exponencial. E a la T. E a la X.
Ajá, pero E a la menos X. exactamente, negativo, porque tu fórmula, ¿cómo te dice? 1 entre S menos A. Y ahí tendrías S menos menos 1, ¿no? Entonces A vale menos 1. E a la menos X. Y terminamos. ¿Dónde integramos aquí? En ningún lado. Este es meramente un método algebraico. Algebraico. Lo más que hicimos aquí fue las fracciones parciales. Pero fíjense bien, cómo a mi ecuación diferencial le aplico transformada de Laplace, la convierto en una función algebraica, busco artificios algebraicos, en este caso fue fracción parcial. Ya que tengo la solución de la S, aplico transformada inversa y me regreso a mis variables originales, que es Y y T. Y ya tengo mi resultado. Si ustedes se acuerdan, ¿cómo resolverían este problema en la unidad número 2? Utilizando por el método de selección, tenían que buscar su tabla, ¿se acuerdan? En su tabla. Sacaban primero la ecuación característica, luego sacaban la solución homogénea y luego tenían que buscar una solución particular. Y como te dan condiciones iniciales, tenías que poner o volver a sacar la Y, derivarla para tener la constante 1 o la constante 2, que en este caso sería una constante 1 para llegar a tu resultado, que es este. Vean cómo se simplificó aplicando transformada de Laplace. ¿Cómo ven, muchachos? Muy bien, maestra. Amerita irnos por las tortas, maestra. Ustedes están pensando en las tortas y yo estoy bien motivada porque por esto que estamos haciendo, que creo yo que les facilita mucho, ¿no? Teniendo nuestras tablas y eso facilita mucho el trabajo en ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Pero sí se merecen las tortas, muchachos. Entonces ahí le dejamos. Y bueno, ya llevamos dos ecuaciones diferenciales a través del método de transformada de Laplace. Yo les sugiero, o más bien la sugerencia es estar practicando mucho la utilización de las tablas, porque el álgebra, pues ya más que nada es practicarla, ¿no? O sea, ya esa álgebra ya la sabemos desde cuando nos enseñaron el número escondido en la primaria, desde ahí veíamos álgebra. Entonces, aquí lo nuevo es usar la tabla para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna maestra. La verdad, disculpen, a veces siento como que no explico muy bien, no soy muy clara, y tengo que estar repitiendo mucho las cosas, pero pues ustedes me ayudan mucho en decirme, aquí no se entendió y me regreso, ¿sale? Pero voy a tratar de explicar mejor. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias a ustedes. Entonces, nos vemos mañana, si Dios quiere, muchachos. Cuídense. Gracias, maestra. Hasta luego. Que le vaya bien, maestra. A ustedes también, muchachos. Bye. Gracias. Sí, bye.